Vamos a comenzar con la segunda clase de la patología del tubo digestivo que se refiere a las alteraciones patológicas del estómago. Eh, la, la carta patológica del estómago es amplia, muy amplia, pero nosotros vamos a restringirnos a las gastritis, a la enfermedad ulcerosa y a los tumores. El primer tema que vamos a abordar es el tema de las gastritis. Las gastritis pueden ser agudas y crónicas. Las gastritis se dividen en gastritis aguda, gastritis crónica o corial, que puede ser no atrófica, asociada al Helicobacter, y atrófica como parte de un contexto autoinmune o también asociada al Helicobacter. Después tenemos formas especiales de gastritis, como la gastritis química, linfocítica, granulomatosa, eosinofílica e infecciosa, y formas indeterminadas de gastritis. Antes de continuar con nuestro tópico de gastritis, recordemos que en la luz gástrica hay un pH cercano a 1. Imagínense, es más de 1.000.000 de veces más ácido que la sangre. Este entorno tan ácido y difícil contribuye a la digestión normalmente, pero también puede causar muchos daños a la mucosa gástrica. Por eso hay mecanismos de defensa normales de la mucosa gástrica. En primer lugar, tenemos la secreción de mucina por parte de la capa superficial del epitelio. Esta capa de moco y fosfolípidos hace las veces de una membrana casi impermeable a la acción de los ácidos sobre el epitelio. Además, las células superficiales secretan ion bicarbonato. Otro mecanismo de defensa es el regular cambio celular que ocurre en el epitelio gástrico. Cada 3 a 7 días se cambia el epitelio, lo cual es esencial para mantener este epitelio íntegro y funcionalmente aceptable. Las células parietales que secretan ácido clorhídrico hacia la luz del estómago también secretan bicarbonato hacia los vasos. Entonces, los vasos también cumplen un rol muy importante. Los vasos forman una rica vasculatura debajo del epitelio y son muy importantes porque transportan bicarbonato, oxígeno, nutrientes y además retiran el resto de ácido que pudo haber escapado a la lámina propia. La gastritis aguda es un proceso inflamatorio agudo de la mucosa gástrica que puede acompañarse de hemorragia y erosión de la mucosa. Dentro de los factores etiológicos podemos citar el consumo de AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, los cuales inhiben la síntesis de prostaglandinas. Sabemos que las prostaglandinas son sustancias que estimulan los factores de defensa gástrico. El alcohol y la radioterapia que actúan directamente lastimando la mucosa gástrica, el tabaquismo, la quimioterapia que causa una alteración de la renovación normal del epitelio gástrico, la uremia, en donde encontramos inhibición de transportadores gástricos de bicarbonato por parte de iones de amonio, el estrés, la isquemia y el shock, y el consumo de químicos agresivos como ácidos o álcalis, consumidos accidentalmente o en un intento de suicidio, producen lesiones gástricas muy graves. El aspecto macroscópico de una gastritis aguda puede ir desde una congestión y edema de la mucosa, como estamos viendo en la imagen de arriba a la derecha,
Podemos encontrar hemorragias petequiales como la imagen de arriba a la izquierda, erosiones superficiales que estamos observando en la imagen de abajo a la izquierda y hemorragia y erosión como estamos observando a la derecha abajo en una imagen de un estómago con gastritis aguda en relación a radioterapia. En la histología observamos congestión, edema de toda la mucosa gástrica y un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Podemos encontrar también algunos linfocitos y plasmocitos. Sobre todo en la imagen de la izquierda estamos viendo el denso infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear tanto en situación intersticial como dentro del epitelio glandular. También podemos observar erosiones superficiales como en esta imagen de la derecha, la flecha amarilla me está mostrando el esfacelo de la mucosa con tejido necrótico en la superficie y hacia la izquierda cambios regenerativos del epitelio glandular. Y en la imagen de la izquierda estamos viendo una hemorragia de la mucosa con también un esfacelamiento superficial de la misma. Hay unas lesiones de la mucosa gástrica que están asociadas a estrés y les vamos a citar algunas de ellas y en qué condiciones se presentan. Tenemos, por ejemplo, las úlceras de estrés que se presentan en pacientes que están en shock sépticos o con traumatismo grave. Las úlceras de Curling que están en el duodeno proximal que se observa en pacientes quemados graves y con traumatismos graves. Las úlceras de Cushing que se ven en el estómago, en el duodeno y en el esófago y se ve en personas que tienen alguna enfermedad intracraneal. Estas úlceras tienen alta incidencia de perforación. En la patogenia de estas lesiones podemos citar como causa fundamental y principal la isquemia local, por ejemplo, con hipotensión sistémica, vasoconstricción esplásmica por el estrés, donde podemos tener un aumento de la no sintasa y mayor liberación de vasoconstrictores como la endotelina 1. En los pacientes que tienen lesiones intracraneales, su patogenia se asocia a la estimulación directa de los núcleos vagos que lleva a hipersecreción de ácido gástrico. ¿Qué aspecto tienen estas lesiones? Se ven como mucha congestión vascular, petequias en la mucosa, presencia de úlceras redondeadas que pueden ir hasta de 1 a 25 milímetros. Múltiples son estas lesiones y suelen ser bien delimitadas, suelen ser superficiales, pero también pueden ser úlceras profundas. La base de la úlcera es de un color marrón negruzco y pueden encontrarse en cualquier parte del estómago con una ligera mayor frecuencia en el cuerpo. Las dos imágenes de abajo, a menor y a mayor aumento, nos están mostrando estas características. Y acá tenemos a la izquierda un estómago abierto donde vemos úlceras y sufusión hemorrágica que tapa la superficie exulcerada. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Está marcada la lesión con una flecha de color gris. Tenemos una exulceración de la mucosa y tenemos hemorragia en la submucosa. Además de eso, en general, en estas úlceras no hay fibrosis y no suele haber engrosamientos de los vasos sanguíneos. Ahora pasemos a una lesión muy importante del estómago, que es la gastritis crónica, que la podemos definir como la presencia de cambios inflamatorios mucosos crónicos que pueden asociarse a atrofia mucosa y metaplasia intestinal y que generalmente no tiene erosiones. Los factores etiológicos de la gastritis crónica son muchos. El más importante de ellos es la presencia del Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa de 4 a 6 flagelos y 3 micras de largo, que es una bacteria microaerófila. Este Helicobacter pylori estamos viendo, fíjense ustedes, en
las dos secciones histológicas. Del lado derecho, en la luz de glándulas adheridas a las superficies de las células. Se ven como pequeños bastoncitos muy finitos, de 3 micras de largo, como estuve diciendo. La gastritis crónica también puede ser producida en el contexto de alguna enfermedad autoinmunitaria, producida también por el alcohol y el humo de cigarrillos en relación a la enfermedad de Crohn, en la amiloidosis, y también existen gastritis crónicas postquirúrgicas. El Helicobacter pylori es la estrella de las gastritis crónicas. Acá están los dos señores que lo descubrieron y que se llevaron por ello el premio Nobel, Marshall y Warren. El Helicobacter está presente en casi todos los pacientes que tienen úlceras duodenales y en la mayoría de los pacientes que tienen úlceras gástricas o gastritis crónica. 90% de los pacientes con gastritis crónica que afecta el antro presenta helicobacteres. La infección aguda por helicobacteres no produce síntomas suficientes para requerir una asistencia médica. Es en la gastritis crónica cuando el paciente requiere de asistencia médica por los síntomas. ¿Cómo se transmite el helicobacter? Se transmite de persona a persona. El humano es el portador primario. La transmisión es fecal-oral, oral-oral. La infección se adquiere habitualmente en la infancia. Hay altas tasas de infestación relacionadas con ¿qué? Con el hacinamiento, con condiciones socioeconómicas bajas y con condiciones higiénico-sanitarias malas. No conocemos un reservorio animal. Se estima que 2/3 de la población mundial se encuentra infectada por la bacteria, sobre todo en el tercer mundo. Fíjense a la derecha una glándula gástrica y con una coloración especial para ver los helicobacteres. Uno de ellos señalado con la flecha amarilla. Como conceptos generales, debemos conocer que la gastritis por helicobacter se manifiesta con más frecuencia por gastritis predominantemente antral con producción de ácido que puede ser normal o aumentada. Cuando la inflamación se limita al antro, la mayor proporción de ácido aumenta el riesgo de úlcera duodenal. En otros pacientes, la gastritis puede afectar también el cuerpo y el fondo en forma focal. Esto se llama gastritis atrófica multifocal, que se acompaña, como su nombre lo indica, de atrofia de la mucosa, de reducción de la masa de células parietales y secreción ácida, de metaplasia intestinal, conllevando un mayor riesgo de desarrollo de adenocarcinoma. En la imagen inferior tenemos una glándula gástrica donde se observan abundante cantidad de helicobacteres. Esta es una coloración de Ginza. Vamos a ver ahora la patogenicidad del helicobacter. ¿A qué se debe su patogenicidad? Primero, que secreta ureasa. ¿Qué hace la ureasa? Desdobla la urea presente en el estómago en amonio y CO2. ¿Y qué hace el amonio? Neutraliza la acidez gástrica y lesiona el epitelio superficial gástrico, permitiendo la adhesión de la bacteria al mismo. Sus flagelos le dan movilidad y le permiten atravesar la capa mucoide. Sus adhesinas, como la proteína de membrana baba, se produce glucosilación de la mucosa del hospedero, que es muy necesaria para que el Helicobacter pylori pueda adaptarse para colonizar y persistir en el epitelio gástrico. Después tienen lipopolisacáridos en su membrana que sirven para evadir la respuesta inmune. Y además de eso secretan enzimas como lipasas, mucinasas, proteasas que protegen a la bacteria de metabolitos tóxicos secundarios a procesos oxidativos de defensa de los macrófagos y de los
neutrófilos. En la imagen de la diapositiva anterior vimos también que este parásito secreta toxinas. Tiene una isla de patogenicidad CAG con una secuencia de genes que se cree participan en la capacidad infecciosa de la bacteria. El gen CAGA, un gen asociado a la citosina dentro de esa isla de patogenicidad, codifica a una de las proteínas de virulencia mayoritaria, la proteína CAGA. Esta proteína se relaciona con los efectos dañinos tisulares y los efectos proinflamatorios. Provoca daño epitelial intenso, con inflamación más intensa. Interrumpe el funcionamiento del citoesqueleto celular. Penetra en las células del epitelio gástrico, iniciando cascadas de señalización que remedan a una estimulación desregulada de los factores de crecimiento. Cuando los parásitos que infectan el estómago tienen o secretan esta proteína, los pacientes tienen mayor probabilidad de úlcera péptica y un riesgo aumentado de cáncer gástrico. Activan el receptor de crecimiento epidérmico. ¿Cómo se secreta esto? En la imagen anterior estamos viendo, en la imagen de la diapositiva previa, se ve que esta secreción se produce a través de un tipo 4 de secreción, que son canales proteicos a través de los cuales son expulsadas las toxinas hacia la célula efectora. Otro antígeno del Helicobacter es el antígeno de la toxina vacuolante o VHA. Este antígeno causa lesión caracterizada por la formación de vacuolas y aumenta la permeabilidad del epitelio gástrico a la urea. Aparte de las toxinas presentes en el parásito, hay factores del anfitrión muy importantes a tener en cuenta, como por ejemplo polimorfismos genéticos, que van a dar lugar a mayor expresión de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral e interleuquina 1b, y la menor expresión de citocinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Estos cambios del anfitrión, o sea, estos aspectos del anfitrión, van a asociarse al desarrollo de una pangastritis, o sea, una gastritis más difusa, atrofia, metaplasia y la aparición posterior en algunos casos del cáncer gástrico. El Helicobacter pylori puede producir una gastritis aguda y una gastritis crónica. Vamos a centrarnos ahora en la gastritis crónica o corial. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha. Hay una gastritis crónica fúngica tipo A, autoinmune. Fíjense, el dibujo está con la letra B. Esta no tiene nada que ver con el Helicobacter y se presenta por la presencia de autoanticuerpos contra componentes de las células parietales y afecta el fondo y el cuerpo gástrico respetando el antro, un tipo de gastritis crónica que vamos a ver después. Y después tenemos la gastritis antral tipo B y la pangastritis difusa tipo AB, las imágenes marcadas con las letras A y C, que se asocian al Helicobacter. ¿De qué depende de que una gastritis crónica por Helicobacter sea de tipo B o sea de tipo AB? Depende de factores del huésped, como estuvimos diciendo, ¿verdad? Factores del anfitrión, que son variaciones individuales de los genes que regulan la respuesta inflamatoria del huésped, a factores ambientales y las características del HP, variaciones de la carga citotóxica de las distintas cepas de HP.
Veamos ahora nuestra gastritis crónica por HP. Tenemos en primer lugar la predominantemente antral. Fijémonos en la imagen de abajo. Hay una infestación de Helicobacter pylori en el estómago y uno de los caminos es producir una gastritis predominantemente antral, con una producción de ácido normal o aumentada y un riesgo elevado de producir úlcera duodenal. Después vamos a ver por qué. Y tenemos la otra opción, que un estómago infectado por Helicobacter pylori desarrolle una gastritis seguida de una pangastritis, seguida de atrofia multifocal con un efecto inhibitorio sobre las células parietales o mayor riesgo de desarrollo de adenocarcinoma. Estos pacientes tienen una mayor producción de interleuquina 1 beta, inhibidor de la acidez gástrica. Fijándonos en nuestro esquema, fíjense, la gastritis predominantemente antral tiene una posibilidad mayor de producir secundariamente una úlcera duodenal y las pangastritis se presentan con el tiempo con atrofia y metaplasia intestinal y ellas pueden llevar a un adenocarcinoma de tipo intestinal del estómago. ¿Cómo se presentan estas gastritis? En la macroscopía tenemos acá una macroscopía de un estómago abierto, una mucosa gástrica rojiza y más gruesa que lo normal. En la microscopía nosotros vamos a ver desde un infiltrado neutrofílico en una gastritis como primera respuesta a una gastritis aguda con un infiltrado neutrofílico que toma solamente la parte superficial de la mucosa. Luego tenemos un infiltrado linfoplasmocitario, la presencia de los helicobacteres, la presencia de la formación de folículos linfoides, como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha, metaplasia intestinal y la depresión de mucina en el epitelio superficial. Acá nosotros tenemos a la izquierda una biopsia gástrica donde se observa la primera respuesta al helicobacter, que es una gastritis aguda superficial con infiltrado neutrofílico. Los neutrófilos están marcados con la flecha amarilla en la luz de la glándula. De estas lesiones agudas, el 20% se puede resolver espontáneamente y el 80% va a ir a una gastritis crónica. Y esa gastritis crónica puede afectar solamente el antro sin atrofia, quedándose en el antro por siempre, o extenderse en focos hacia el cuerpo, dando la gastritis crónica multifocal. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, estamos viendo una glándula gástrica y una gran cantidad de helicobacteres. Acá tenemos un corte de la pared gástrica donde estamos observando un denso infiltrado inflamatorio que a mayor aumento va a ser linfoplasmocitario. Vemos un folículo linfoide abajo. Además vemos focos de metaplasia intestinal. Se están viendo las células caliciformes. Tenemos dos imágenes, una mayor aumento, donde se ven las glándulas gástricas, el denso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y la invasión de algunos de estos linfocitos en el epitelio glandular. A la derecha que estamos observando otra biopsia de mucosa gástrica con una importante metaplasia intestinal. Además, la flecha amarilla me está señalando el denso infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia. Y acá tenemos otras imágenes de gastritis crónica, la de la izquierda, mayor aumento, donde se observa el infiltrado linfoplasmocitario. Incluso hay linfocitos en el espesor del epitelio. Y a la derecha tenemos, fíjense ustedes, una gastritis crónica con un infiltrado inflamatorio linfoide señalado con la flecha amarilla y una importante metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal es un elemento que puede estar presente o no en las lesiones de gastritis crónica por Helicobacter o por otra causa.
Si están presentes pueden ser de 3 tipos. Acá tenemos los 3 tipos. La primera es la completa o tipo 1, que evidencia células caliciformes con cialomucina y están mezcladas con células típicas cilíndricas de absorción. La incompleta o de tipo 2, hay células caliciformes con cialomucina, pero están mezcladas ¿con qué? Con células cilíndricas de tipo superficial gástrico, que tienen mucina neutra. Y la de tipo C o de forma colónica. Esta es la que más frecuentemente se asocia al adenocarcinoma. Tiene criptas tortuosas, células columnares con sulfomucina y células caliciformes con cialo o sulfomucina. Nosotros acá a la derecha tenemos una imagen endoscópica de las zonas claras, arriba, de las zonas claras correspondientes a la metaplasia y abajo una tinción de fosfatasa alcalina de un estómago abierto. Las zonas en rojo indican zonas de metaplasia intestinal. Acá nosotros tenemos una imagen de una metaplasia intestinal de tipo 1. Fíjense en las células caliciformes, hay chapa estriada, hay células de Panet. La flecha negra me está enseñando las células de Panet. Esta es una metaplasia completa, intestinal completa. Y acá tenemos, fíjense, la incompleta, que es el segundo tipo, es muy parecida a la completa, solamente que no vamos a encontrar ni chapa estriada ni células de Panet. Y la de tipo 3 o forma colónica, que es lo que nos está mostrando nuestras imágenes. Fíjense que tiene un alto parecido a la mucosa colónica. Otro elemento muy importante que podemos encontrar en las gastritis crónicas es la atrofia, sobre todo en la multifocal. Puede verse también en la gastritis antral. ¿Qué significa? Pérdida glandular de elementos de la mucosa. Y eso podemos ver en las imágenes de abajo. Fíjense, a la izquierda una mucosa antral con atrofia. Fíjense que pocas glándulas hay metaplasia intestinal. Y a la derecha es una mucosa del cuerpo del estómago donde vemos una disminución marcadísima de las glándulas, una metaplasia pilórica y metaplasia de tipo intestinal. Acá tenemos un lindo esquemita que nos muestra los cambios de atrofia y metaplasia que pueden sufrir las glándulas gástricas. Fíjense, arriba tenemos la mucosa antral, mucosa secretante, la mucosa transicional y la mucosa oxíntica del cuerpo, o sea, las glándulas, ¿verdad? Y abajo, ¿qué tenemos? Fíjense. Hay una atrofia, o sea, estas son unas glándulas atróficas de la mucosa antral. Esta mucosa antral puede tener metaplasia intestinal con la atrofia, ¿verdad? Puede ser sin metaplasia o con metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal está marcada por las zonas de color azul. Después tenemos la mucosa del cuerpo. La mucosa del cuerpo puede tener atrofia, como se está viendo en la imagen C, y también puede tener otro tipo de metaplasia que yo recién le señalé, que es la pseudopilórica. Las glándulas adoptan aspectos de las glándulas pilóricas y eso se ve marcado en el esquema con la zona amarilla. Y por último, podemos tener en la imagen D, estamos viendo una glándula de la mucosa oxíntica donde solamente hay atrofia sin metaplasia. O sea que la metaplasia puede estar presente con la atrofia o cada una de ellas puede estar separadamente presente. La atrofia y la metaplasia en la gastritis crónica son lesiones persistentes que pueden llevar al adenocarcinoma. La atrofia produce aumento del pH gástrico por hiposecreción ácida, crecimiento de flora anaeróbica y facilitación en la conversión a compuestos nitrogenados que están involucrados directamente en el mecanismo de la carcinogénesis. Y el hallazgo de metaplasia intestinal constituye un marcador de gastritis crónica de larga data y conlleva, por supuesto, un claro aumento del riesgo de desarrollar adenocarcinoma.
Estas imágenes nos muestran el por qué en algunas gastritis nosotros tenemos hipersecreción ácida y en otras hipocloridria. Fijémonos en la imagen de arriba. En la imagen de arriba tenemos una gastritis antral. Esa inflamación antral lleva a una estimulación de las células G. Las células G estimulan a las células parietales a secretar ácido. Además de eso, hay una inhibición de la secreción de somatostatina por las células D, que no pueden ejercer su influencia inhibitoria sobre la célula G. Entonces, al haber mayor cantidad de gastrina, hay proliferación y activación de células parietales y hay hipersecreción gástrica. Esa hipersecreción gástrica va hasta el duodeno y va a ser la responsable en la mucosa duodenal de la metaplasia gástrica y de la presencia de úlcera duodenal. La gastritis atrófica, por el contrario, en la gastritis atrófica que toma el cuerpo, se observa apoptosis de células parietales, lo cual le lleva a la hipocloridria, asociándose a metaplasia intestinal, a úlceras gástricas y a una mayor posibilidad de desarrollar un adenocarcinoma de estómago. Muy bien, la evolución de una gastritis por Helicobacter la tenemos a la derecha, donde una mucosa gástrica normal es colonizada por Helicobacter pylori, da una gastritis activa superficial, después una profunda, después puede ir a una gastritis crónica atrófica acompañada de metaplasia, de displasia y por último llegar al adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. A la izquierda tenemos una imagen histológica donde se ve arriba una gastritis. Fíjense ustedes el infiltrado inflamatorio y la importante cantidad de metaplasia intestinal. Y lo que observamos abajo es la zona del adenocarcinoma de tipo intestinal coexistente con la gastritis. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de gastritis, que es la gastritis autoinmunitaria. Esta es una gastritis que ataca preferentemente el cuerpo y el fondo, no ataca el antro, o sea, preserva el antro. Y se caracteriza por la pérdida de células parietales responsables de la secreción del ácido gástrico y del factor intrínseco. Hay una hipergastrinemia por hiperplasia de las células G antrales productoras de gastrina. Los linfocitos TCD4 dirigidos contra las células parietales es considerada la causa principal de este tipo de gastritis. Los linfocitos TCD4 se dirigen contra los componentes de las células parietales, incluidos la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa y factor intrínseco. La ausencia de factor intrínseco impide la absorción de la vitamina B12, entonces los pacientes tienen anemia megaloblástica. La progresión a atrofia gástrica lleva décadas y la anemia solo se observa en algunos de los pacientes. Esta enfermedad puede asociarse a la tiroiditis de Hashimoto, a la miastenia gravis, a la enfermedad de Graves, etcétera, etcétera. Esta gastritis se presenta con una mucosa oxíntica de cuerpo y fondo muy adelgazada por la atrofia. Hay un infiltrado inflamatorio de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. La infiltración inflamatoria es profunda y se centra alrededor de las glándulas intestinales. No hay señales de reacción autoinmunitaria contra las células principales, solamente es contra las células parietales. Las células principales en un momento dado pueden perderse durante la destrucción de las glándulas gástricas que sigue al ataque autoinmunitario a las células parietales. Acá tenemos dos imágenes, una menor aumento, fíjense el adelgazamiento, la de arriba, el adelgazamiento de la mucosa del cuerpo y por supuesto la atrofia de del componente glandular de la mucosa. Se observa además edema superficial, reacción inflamatoria linfoplasmocitaria y también
metaplasia intestinal. Por supuesto, en estos casos no encontramos al Helicobacter. Y acá tenemos una imagen macroscópica de una gastritis autoinmunitaria. Fíjense, la desaparición de los pliegues gástricos es su característica principal. Y a la izquierda estamos viendo un corte de la mucosa del cuerpo gástrico. Fíjense el denso infiltrado inflamatorio que va a estar constituido por linfocitos y plasmocitos, la metaplasia intestinal, la atrofia y la atrofia importante de las estructuras glandulares. Como estos pacientes tienen acloridria o hipocloridria, entonces existe una estimulación de las células G antrales. Y estas células G antrales secretoras de gastrina estimulan a las células enterocromoafin-like cells que se encuentran en el cuerpo y producen hiperplasia en ellas. Acá tenemos una coloración de cromogranina donde todo lo marrón son células SL, hiperplásicas. A veces están separadas y a veces forman pequeños nódulos de células hiperplásicas, como el nódulo que está mostrando la flecha de color amarillo. Muy bien, ahora tenemos otra gastritis llamada gastritis a linfocitos o gastritis varioliforme, que fue descrita por el doctor Julius Aot en el año 1982. Esta es una entidad idiopática y 40% de los enfermos tienen enfermedad celíaca. Es más frecuente en mujeres, sexta década de la vida, y en la endoscopía la superficie interna del estómago se ve como un aspecto nodular varioliforme, como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha arriba. ¿Cuál es la característica de esta lesión? El importante aumento de linfocitos T intraepiteliales en la microscopía, donde siempre encontramos más de 25 linfocitos por cada 100 células epiteliales. Acá a la izquierda podemos ver a mayor aumento una flecha que me está señalando el epitelio, y fíjense la gran cantidad de linfocitos que hay dentro del mismo. A la derecha tenemos también una biopsia gástrica donde nos muestra una gran infiltración linfocítica en el estroma y también en las glándulas. Y acá tenemos, fíjense, arriba a la izquierda, una inmunohistoquímica donde me muestra la gran cantidad de linfocitos T. Abajo una glándula gástrica y fíjense ustedes intraepitelialmente la gran cantidad también de linfocitos. Son esas células de núcleo redondeado hipercromático. Y a la derecha estamos viendo a menor aumento una densa inflamación en el corion de la mucosa y también se ve la penetración de los linfocitos en el epitelio glandular. Y para terminar con nuestra gastritis tenemos la llamada gastritis química, que es secundaria al reflujo biliar. En la histología se observa hiperplasia foveolar que da un aspecto en tirabuzón de las glándulas con una pérdida de la mucina. Aparte se encuentra edema de la mucosa, dilatación de los capilares de la mucosa y muy escaso infiltrado inflamatorio crónico. Veamos ahora algunas características de la enfermedad ulcerosa péptica. La úlcera péptica es una brecha, ¿verdad?, de una mucosa del tracto alimentario y que se extiende a través de la muscular de la mucosa, la submucosa o mayor profundidad, incluso puede perforarse. Casi todas estas úlceras están asociadas a gastritis crónica por el Helicobacter, al uso de AINES y al cigarrillo. Por orden de frecuencia, orden descendente de frecuencia, se las halla en primer lugar en la primera porción del duodeno, después sigue estómago antro, unión gastroesofágica, márgenes de gastro-yeyunostomía, duodeno y estómago en pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison,
en el divertículo de Meckel, que tiene mucosa gástrica ectópica. Fíjense ustedes, la imagen de la derecha es un estómago, estamos mirando desde su luz y vemos una amplia zona ulcerada, muy grande, por lo menos debe tener 2,5 por 1,5 centímetros, con un fondo irregular, ligeramente granular. Fíjense ustedes que los pliegues del órgano llegan perfectamente hasta el borde de la úlcera y son bien identificables. Con respecto a la patogenia de esta enfermedad, tenemos que decir que existe un desequilibrio entre los mecanismos defensivos de la mucosa gastroduodenal y las fuerzas dañinas, en particular el ácido gástrico y la pepsina. Además, el Helicobacter pylori, que está presente en la mayoría de los casos de úlcera duodenal y en el 70% de los pacientes que tienen úlcera gástrica. Abajo tenemos un esquemita donde me muestra los factores agresivos y los factores defensivos y su equilibrio en la patogenia de la úlcera gastroduodenal. Fíjense, los factores agresivos tenemos la actividad ácido péptica, AINES, Helicobacter pylori. Entre los factores defensivos está mucus, bicarbonato, flujo sanguíneo, prostaglandina, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, que al principio de esta clase los habíamos numerado perfectamente. En la macroscopía, la úlcera péptica es un defecto redondo u oval ensacabocado que tiene una base bastante limpia, que no tiene nódulos, las paredes son relativamente rectas y los márgenes suelen estar a nivel de la mucosa adyacente o ligeramente sobrelevados. Los pliegues gástricos llegan hasta los bordes de la úlcera. Acá tenemos imágenes de úlceras pépticas benignas, donde se observa la llegada de los pliegues gástricos hasta el borde de la úlcera. Otras imágenes, fíjense, arriba a la izquierda se observa la úlcera, ¿ven? Con los bordes ligeramente sobrelevados. La zona de la úlcera está señalada con la flecha amarilla. A la derecha, con la flecha blanca, observamos el defecto ulceroso ensacabocado, con una base bastante limpia, bastante lisa y los pliegues llegando hasta el borde mismo de la úlcera. Abajo, a la derecha, también vemos una úlcera con bordes sobreelevados y cuyo fondo presenta restos de sangre. Dicha zona se halla marcada con la flecha roja. Y a la izquierda que tenemos una imagen microscópica de menor aumento, prácticamente lupa, donde vemos la solución de continuidad de la mucosa y la fibrosis en el fondo de la pared ulcerosa. Acá tenemos un corte de una úlcera desde la luz del estómago. Arriba está la luz del estómago. Fíjense que tiene capas este proceso. La capa más superficial hacia la luz del estómago está constituida por material necrótico y polimorfonucleares. Por debajo tenemos una capa de necrosis fibrinoide. Le sigue una capa de tejido de granulación y por debajo del tejido de granulación solemos encontrar fibrosis. Y acá estamos viendo lo mismo que estuvimos diciendo en la diapositiva anterior. En la número 1 vemos la capa superficial con restos necróticos y tejido necrótico y polimorfonucleares. Le sigue, también abajo podemos encontrar necrosis fibrinoide. El 2 me está mostrando el tejido de granulación. El 3 me está mostrando la iniciación del proceso de fibrosis de la base y el número 4 ya el tejido conjuntivo fibroso casi acelular de la base de estas úlceras pépticas. Y resumiendo un poco todo lo que estuvimos viendo hasta acá, fijémonos
Primero miremos nuestro esquema de arriba para abajo. Tenemos una mucosa gástrica normal que adquiere el famoso Helicobacter pylori. Primero hace una gastritis aguda, asintomática o sintomática, que luego va a la gastritis crónica. Si esa gastritis crónica es antral, una gastritis predominantemente antral, puede asociarse a úlcera duodenal o también con el tiempo puede desarrollar un linfoma MALT. Si afecta al cuerpo, vamos a tener una gastritis multifocal con atrofia. En ese caso, ¿qué vamos a tener nosotros? Podemos tener una úlcera gástrica, puede desarrollarse un cáncer gástrico o podemos tener un linfoma MALT. A continuación vamos a ver las características de los tumores gástricos. Muy bien, ahora vamos a ver las características de las neoplasias gástricas. Ustedes me preguntarán por qué puso una foto del señor Napoleón Bonaparte, porque él murió de cáncer gástrico, solo por eso. El adenocarcinoma es el proceso maligno más frecuente encontrado en el estómago y representa más del 90% de los cánceres gástricos. Se observan pacientes de bajo nivel socioeconómico en personas que tienen atrofia mucosa multifocal y metaplasia intestinal, y sabemos que las displasias y los adenomas gástricos son lesiones precursoras del adenocarcinoma gástrico. También sabemos que la enfermedad ulcerosa péptica no confiere un mayor riesgo de cáncer gástrico. A menudo, cuando se diagnostica un cáncer de estómago, ya se hallan metástasis, como por ejemplo a los ganglios supraclaviculares, ganglios de Virchow, a ganglios periumbilicales, nódulo de la hermana María José, a ganglio linfático axilar izquierdo, ganglio irlandés, metástasis en ovario conformando lo que se llama el tumor de Krukenberg y masas tumorales metastásicas en fondo de saco de Douglas o signo de Blumer. La tasa global de adenocarcinoma de estómago ha disminuido en el siglo XX. Probablemente se relacione con la menor prevalencia de Helicobacter pylori. Otro factor que puede haber contribuido a la reducción es la disminución del consumo de carcinógenos dietéticos, como compuestos N-nitrógeno y benzoapideno, que se hallan en los compuestos que sirven para ahumar los alimentos. Hoy en día se necesita menos de este proceso porque los alimentos se refrigeran en general. Si bien es cierto que esta incidencia global de adenocarcinoma gástrico está en descenso, el cáncer del cardias gástrico, o sea, el cáncer del tercio superior, está en aumento, probablemente en relación con el esófago de Barrett, y puede reflejar un aumento de la incidencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico y obesidad. La mayoría de los cánceres gástricos no son hereditarios, pero existe un grupo de cáncer gástrico familiar y que se asocia en gran medida a la presencia de mutaciones en la línea germinal con pérdida del gen supresor de tumores, el CDH1, que codifica la proteína cadherina E. La mayoría de estos tumores van a ser de tipo difuso, histológicamente. Se presentan también mutaciones del BRCA2 en los cánceres gástricos familiares y también la mayor parte de ellos son de tipo histológico difuso. En el cáncer gástrico esporádico hay una diferencia si es de tipo difuso o de tipo intestinal. En el cáncer de tipo difuso encontramos pérdida de cadherina E y mutaciones del P53. En cambio, en el cáncer de tipo intestinal encontramos mutaciones que condicionan un aumento de señalización a través de la vía WNT con pérdida de la función del gen supresor de tumores de la poliposis colónica adenomatosa o APC. También estos tipos histológicos conllevan mutaciones del P53 y mutaciones del KRAS. En este esquema nosotros podemos ver la importancia de la APC para regular la estabilidad y la función de la beta-catenina.
Fíjense ustedes que la APC secuestra la beta-catenina y secuestra la beta-catenina formando un complejo macromolecular. Y este complejo entonces va a destruir la beta-catenina y los valores intracelulares de beta-catenina van a estar reducidos. O sea, no va a haber proliferación. Es lo que vemos en la imagen de la izquierda. En la imagen del medio estamos viendo cuando las células normales del epitelio son estimuladas por las moléculas de WNT. El complejo destructor se desactiva, como están viendo, no ocurre degradación de la beta-catenina y aumentan sus niveles citoplasmáticos. ¿Y qué hace la beta-catenina? Se trasloca al núcleo donde se une a la TCF, un factor de transcripción que activa los genes que intervienen en la progresión al ciclo celular, o sea, proliferación. Y por último, tenemos en una célula tumoral con APC mutada, el tercer rectángulo de nuestro esquema. Si muta o falta la APC, como suele ocurrir en los pólipos, cánceres de colon y también en cánceres de estómago, no se va a destruir la beta-catenina. Entonces, la beta-catenina va a ir al núcleo y va a coactivar genes que favorecen la entrada al ciclo celular. Las células se van a comportar como si estuvieran constantemente estimuladas por la vía WNT. Debemos conocer el concepto de cáncer gástrico precoz. ¿Por qué? Porque este es un cáncer que cuando se diagnostica a tiempo, el paciente se opera y se cura en el 100% de los casos prácticamente. Fíjense ustedes nuestra imagen de arriba. ¿Qué estamos viendo? Una pared del estómago, ¿verdad? Hasta su serosa, desde la mucosa hasta la serosa. Y lo que está coloreado en rojo es el cáncer. Ese tejido canceroso, ese tejido adenocarcinomatoso que estamos viendo, ¿hasta dónde se extiende? Está en la mucosa, avanza a través de la mucularis mucosa hasta la submucosa y no sobrepasa la submucosa. Ese es un cáncer gástrico precoz. Entonces, ¿qué es un cáncer gástrico precoz? Es una lesión tumoral maligna adenocarcinomatosa confinada a la mucosa y a la submucosa. Se detiene en la submucosa. O sea, invade la submucosa pero no la sobrepasa. Esta lesión puede dar metástasis en ganglios perigástricos, ¿ok? Puede dar metástasis y puede ser de cualquier tipo histológico de adenocarcinoma. Fíjense ustedes la imagen que tenemos. Glándulas atípicas tumorales, no estamos viendo bien, muy de cerca el epitelio, pero sí vemos glándulas que están invadiendo, ya atravesaron la muscularis y están en la submucosa, ¿verdad? Aunque no veamos el epitelio atípico de esas glándulas no pueden llegar a la submucosa. Si están en la submucosa es una invasión, es un adenocarcinoma. Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen es un carcinoma gástrico precoz o un early gastric cancer. Acá tenemos nosotros una clasificación de los tipos macroscópicos de cáncer gástrico precoz. Fíjense, hay tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 2 se divide en tres subgrupos. El tipo 1 se llama protruido. La lesión es protruida, sobresale hacia la luz. Después tenemos los tres tipos 2. El tipo 2A, que es una lesión elevada, no es tan protruida, es más extensa y es elevada, no es tan protruida. Después tenemos el tipo 2B, donde la lesión es plana totalmente, afecta el epitelio, pero es plana macroscópicamente. Tenemos el tipo 2C, donde la lesión es deprimida, tiene un poco de depresión. Y después nos vamos al tipo 3, donde la lesión ya es mucho más profunda. Entonces se la llama excavada. Ahora vamos a ver algunos tipos macroscópicos de este carcinoma, ejemplos de tipos macroscópicos de carcinoma gástrico precoz. Acá tenemos en la imagen de la izquierda
tenemos el cáncer gástrico precoz protruido. Fíjense, es una protrusión que sobresale hacia la luz gástrica. La lesión está señalada con una flecha de color verde. En el lado derecho, las imágenes que tenemos son, la de abajo, por ejemplo, es mirando la lesión desde la superficie, desde la luz gástrica, y tenemos entonces un cáncer gástrico precoz elevado, señalado con la flecha amarilla. Y arriba el corte, estamos viendo, se cortó la pared gástrica y estamos viendo de costado. La flecha amarilla me está indicando la lesión elevada para que comparemos con la zona señalada con la flecha celeste donde se muestra la mucosa gástrica normal. Acá tenemos dos macroscopías viendo desde el lado mucoso del estómago. A la izquierda tenemos una lesión, fíjense, de límites poco netos, marcada con la flecha gris, donde los pliegues han desaparecido, de color rosado oscuro. Este es un cáncer gástrico precoz plano. Y a la derecha tenemos una lesión donde también desaparece el pliegue normal. La lesión está marcada con la flecha amarilla y es un cáncer gástrico precoz deprimido. Fíjense que hay una depresión de la mucosa a ese nivel. Acá tenemos a la izquierda una macroscopía de un cáncer gástrico precoz excavado. Fíjense que la lesión es más profunda que la deprimida. Y en la microscopía, la flecha amarilla me está mostrando la lesión precoz excavada. Por supuesto, nosotros tenemos que ver a mayor aumento esa microscopía para ver los cambios atípicos que afectan el epitelio. El cáncer gástrico precoz es un crecimiento tumoral adenocarcinomatoso que afecta la mucosa o que puede infiltrar la muscularis mucosae y extenderse hasta la submucosa, pudiendo o no presentar metástasis en los ganglios. La metástasis en los ganglios no me invalida el diagnóstico de carcinoma gástrico precoz. Acá, por ejemplo, tenemos un carcinoma gástrico precoz que está dentro de la mucosa, solamente toma la mucosa, no ha sobrepasado todavía la muscularis mucosae. Se observan las glándulas atípicas con las características epiteliales de un adenocarcinoma de tipo intestinal. Además de eso, fíjense en la mucosa gástrica que no tiene cambios neoplásicos, se observan cambios de gastritis crónica con una marcada metaplasia de tipo intestinal. En la imagen de arriba observamos un cambio neoplásico total de la mucosa gástrica y con una extensión hacia la submucosa. Esa extensión la estamos viendo señalada con la flecha de color negro. Abajo estamos viendo tres imágenes de cáncer gástrico temprano con sus variantes histológicas. A la izquierda tenemos un cáncer gástrico temprano según la clasificación de Lauren de tipo intestinal. En el medio, un cáncer gástrico temprano de tipo difuso y a la derecha un cáncer gástrico temprano de tipo mixto con áreas de tipo intestinal y áreas de tipo difuso, según la clasificación, como decía, de Lauren. Acá tenemos a mayor aumento dos cáncer gástricos tempranos teñidos con hematoxilina y eosina. A la izquierda vemos un tipo diferenciado de adenocarcinoma intestinal tubular y a la derecha vemos un tipo indiferenciado de adenocarcinoma de tipo difuso con células en anillo de Celio. El cáncer gástrico avanzado es aquel que invade la muscular o estructuras que están por afuera de la muscular, independiente de que haya o no metástasis ganglionar. Acá nosotros tenemos a la izquierda
un esquema donde nos muestra la frecuencia de la localización de los adenocarcinomas avanzados o infiltrantes de estómago. Y vemos que la mayor parte se localiza en la zona píloro-antral, seguida de la zona de la curvatura menor y con menor proporción en el cuerpo gástrico y a nivel de la curvatura mayor. Así como en el carcinoma gástrico temprano tenemos tipos macroscópicos de los cánceres, también tenemos en el cáncer gástrico invasivos. Tenemos la clasificación de Borman. Fíjense que se divide en 4 tipos macroscópicos y son el tipo 1, que es un tumor macroscópicamente estamos hablando, vuelvo a repetir, el tipo 1 que es un tumor de tipo polipoide. Fíjense en las imágenes de la derecha. El tipo 2, que es un nódulo sobrelevado que en el medio tiene una úlcera. Se llama úlcero nodular. El tipo 3 es úlcero vegetante, es una masa vegetante irregular que en el medio tiene una úlcera. Y por último tenemos el tipo 4, el difusamente infiltrante llamado también linitis plástica. Vamos a ver ahora algunos ejemplos del aspecto macroscópico de los cánceres gástricos invasivos según la clasificación de Borman. Acá, por ejemplo, tenemos el tipo 1 polipoide. A la izquierda me está mostrando la flecha amarilla, una masa que sobresale hacia la luz. Gástrica, una masa lobulada, beige amarillenta con áreas rojizas. A la derecha tenemos corte de la pared, un corte transversal de la pared y estamos viendo todo el espesor de la misma. La flecha blanca me está señalando la sobreelevación tumoral polipoide. ¿Se dan cuenta? Esa sobreelevación, fíjese cómo está invadiendo la pared gástrica. No, en esa zona no se observan los estratos propios de la pared gástrica como se pueden observar a los costados en las zonas donde no hay crecimiento tumoral. Acá tenemos el tipo 2 o úlcero nodular. Es como una montañita, es como un nódulo que sobresale y en el medio de ese nódulo encontramos úlcera. Las flechas amarillas me indican las zonas ulceradas de los tumores. El tipo 3 o úlcero vegetante se presenta como una masa vegetante irregular, no tan sobrelevada como la úlcero nodular y con generalmente úlceras o pérdida de sustancias más grandes. Tenemos eso en la imagen inferior. Fíjense, se ve como un cráter en el medio señalado con la flecha amarilla y alrededor las sobreelevaciones irregulares de la masa vegetante. Arriba estamos viendo un corte también señalada con la flecha amarilla de la zona úlcero vegetante. Comparen esta zona con la periferia de la pared gástrica sin tumor. Y por último, acá tenemos el tipo 4, que es una llamada linitis plástica. Este tumor es un tumor indiferenciado, es un adenocarcinoma indiferenciado que infiltra la pared y endurece la pared. Toda la pared. Esta infiltración puede ser de parte del estómago o de todo el estómago. Tenemos 2 ejemplos de este tipo de crecimiento tumoral en las imágenes inferiores. Ahora pasemos a la clasificación histológica. Así como los cánceres gástricos tempranos se dividían en 3 tipos según la clasificación de Lauren, la misma se aplica para los cánceres gástricos invasivos. La de tipo intestinal que tenemos a la derecha arriba constituida por glándulas, ¿verdad? Constituida por glándulas tumorales. Este tipo de tumor evoluciona a partir de displasia en la gastritis crónica y los adenomas. Y después tenemos el tipo difuso o poco diferenciado. Es un adenocarcinoma constituido por células individuales cargadas de mucina con núcleo rebatido a la periferia, células llamadas en anillo de sello. Estos tumores difusos poco diferenciados tienen claro componente genético. A la derecha estamos viendo abajo
el aspecto histológico de un adenocarcinoma poco diferenciado de estómago de tipo difuso constituido por estas células en anillo de sello. Acá tenemos 4 imágenes de un adenocarcinoma infiltrante de estómago de tipo intestinal. Y acá tenemos imágenes del adenocarcinoma pobremente diferenciado de tipo difuso constituido preferentemente por células en anillo de sello. Las flechas amarillas nos van señalando algunas de estas características células. La profundidad de la invasión y la extensión de las metástasis ganglionarias a distancia siguen siendo los indicadores pronósticos más importantes o de peso para el adenocarcinoma gástrico. La invasión local al duodeno y páncreas es muy frecuente. También estos tumores dan metástasis ganglionares, siembras peritoneales con afectación de ovarios, desarrollando en los mismos los llamados tumores de Krukenberg. Dan metástasis por vía sanguínea a distancia como hígado, pulmones y hueso. En el cáncer gástrico precoz, la tasa de sobrevida postquirúrgica a 5 años es alta, mayor de 90%, aunque el paciente tenga metástasis ganglionar. En cambio, el cáncer gástrico avanzado tiene muy mal pronóstico y la tasa de sobrevida a 5 años postquirúrgica sigue siendo baja, menos del 20%. Y ahora veamos otros tumores gástricos, 2 de ellos, por lo menos, para terminar con nuestra clase de patología gástrica. El linfoma gástrico es inducido por inflamación crónica de la gastritis, por la inflamación crónica relacionada con la gastritis por Helicobacter. La mayoría son linfomas de tipo B y presentan translocaciones cromosómicas que llevan a la activación constitutiva del factor NF-κB, que es un factor de transcripción que favorece el crecimiento y supervivencia de los linfocitos B. También en estos tumores se encuentran aneuploidías, como trisomías en cromosoma 3, 12 y 18. Suelen ser de escasa malignidad. Pueden transformarse en tumores más agresivos histológicamente y en estos tumores ya se encuentran inactivaciones, por ejemplo, del P53 y del P16. Fíjense ustedes, a la derecha abajo vemos una macroscopía de un linfoma gástrico con una lesión nodular ulcerada de color marrón rojizo. Y arriba, fíjense ustedes, vemos una biopsia de la mucosa gástrica donde se ve un denso infiltrado linfoide que bien podría parecer una gastritis crónica. Y lo que llama la atención es la ausencia de glándulas, la poca cantidad de glándulas. El estómago es la localización más frecuente del linfoma en todo el tracto gastrointestinal. En su mayoría, como dijimos, son linfomas de tipo B. Habitualmente aparecen en la mucosa y su mucosa superficial y se caracteriza por la presencia de un denso, enorme infiltrado de linfocitos atípicos que infiltran las glándulas gástricas primero y las destruyen por completo después. Eso se llama complejo linfoepitelial. Fíjense en la imagen de la izquierda, nosotros estamos viendo glándulas gástricas que están siendo infiltradas por linfocitos B. Y a la derecha tenemos una desaparición de gran cantidad de glándulas y llama la atención el denso infiltrado linfocítico atípico. Fíjense ustedes, vamos a ver imágenes de menor a mayor aumento. Esta de menor aumento vemos una mucosa gástrica, ¿verdad? Y vemos un infiltrado de células linfoides, pero sumamente denso. Este aspecto no se suele ver en las gastritis crónicas. Y además de eso, fíjense la ausencia de las glándulas. Las glándulas en la parte profunda están desaparecidas. Con un mayor aumento estamos viendo el denso infiltrado de células tumorales linfoides y la desaparición de las estructuras glandulares. Quedan todavía algunas, pero gran parte de las mismas está desaparecida.
Acá tenemos una imagen del mismo caso que estuvimos viendo, pero a gran aumento donde se observa el denso infiltrado y proliferación de linfocitos B atípicos. Y para terminar nuestra exposición de patología de estómago, vamos a ver algunas características del tumor del estroma gastrointestinal llamado GIST. Ahí tenemos nosotros una imagen de un segmento de estómago donde se observa una formación tumoral nodular que proyecta desde abajo hacia la luz del órgano y está cubierta por mucosa excepto en dos zonas donde presenta ulceraciones. El GIST es el tumor mesenquimático más frecuente del abdomen. Se origina en las células intersticiales de Cajal, que son células marcapaso que se encuentran en la muscular propia digestiva. 75-80% de los GIST tienen mutaciones oncógenas con ganancias de función en el receptor tirosina sinasa o KIT. Esta mutación es un proceso, se ve desde temprano, es un proceso que aparece en etapas muy tempranas del tumor y se detecta incluso en lesiones que tienen tan solo 3 milímetros de diámetro. También un porcentaje de casos de GIST tienen mutaciones del gen PDGFR alfa, que es el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Fíjense en las dos imágenes de abajo, las dos imágenes macroscópicas. A la izquierda se ven varios nódulos coalescentes de límites más o menos netos con aspecto de carne de pescado. Fíjense que los nódulos están cubiertos por mucosa. Y a la derecha vemos otro estómago abierto donde se observa un crecimiento tumoral bastante grande de aspecto carnoso con áreas fibróticas y necróticas. Estos tumores pueden ser benignos o malignos y el 80% son encontrados en el área fúndica. Los GIST gástricos son menos agresivos que los GIST intestinales. Su tamaño es muy variable, de unos escasos centímetros hasta 30 centímetros de diámetro, y generalmente es difícil predecir su conducta tumoral con seguridad, pero siempre nos basamos en 3 factores para determinar su potencial maligno: en el tamaño macroscópico, en la celularidad y en la actividad mitótica. Así, por ejemplo, GIST que tienen menos de 5 centímetros de diámetro raramente van a recidivar o dar metástasis. En cambio, GIST de más de 10 centímetros de diámetro muy frecuentemente van a recidivar y dar metástasis. 50% de los tumores que tengan una actividad mitótica de 4 por 50 HPF van a metastizar, y 95% de los tumores que tienen una actividad mitótica de más de 5 por 50 HPF van a metastizar. Pueden metastizar a cavidad peritoneal e hígado más frecuentemente. Los GIST benignos es muy importante señalar que tienen excepcionales mitosis. Acá nosotros tenemos una macroscopía de un tumor, una resección del tumor donde vemos el nódulo tumoral cubierto de mucosa gástrica y que suele estar con úlcera en la superficie. A la derecha nosotros tenemos una histología del crecimiento tumoral constituido por células fusiformes que en la inmunohistoquímica son positivas para c-KIT. Y acá tenemos dos cortes histológicos de GIST gástrico, donde se observan las células tumorales alargadas, bastante irregulares, moderadamente atípicas, y hay mucha densidad celular, y además se observan mitosis. Esto puede ser un GIST maligno. Y con esto, chicos, terminamos la larga clase de patología gástrica. Muchas gracias por atender.